anduvieron con el tema anterior de compuestos iónicos? Bien. Bueno, vamos a ver hoy el último tema que entra en el primer parcial, que es la parte de compuestos covalentes. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy y en el campus igual tienen subidos audios de todo el tema, por si quieren repasar y nos queda alguna partecita para ver y de lo que quede pendiente, si queda algo y tienen alguna duda, lo vemos el viernes. Así tienen tiempo de consultar antes del examen. Bueno, les voy a compartir. Profe, ¿cuándo es el parcial? El parcial es el miércoles que viene, el 28. Gracias. No es nada. Fíjense que en la parte donde está material 2021, en el primer cuadradito en el campus, donde tienen toda la guía de trabajos, está el cronograma y después lo actualizamos con unas, no me acuerdo que le cambiamos unas fechas, así que vuelvan a mirar el último que está. Pero la fecha del primer parcial no se había modificado. ¿Se sabe el formato, profe, cuál va a ser? Como si hay que subir fotos o algo. Sí, el formato van a tener, después vamos a definir bien el tiempo, seguramente será alrededor de 2 horas, van a tener ejercicios que tienen que resolver en una hoja, después le sacan fotos y suben los archivos. Después les vamos a indicar bien el viernes y va a ser todo a través del campus. Bueno, vamos a ver este último tema de compuestos covalentes. ¿Se acuerdan cuando vimos la tabla, que vimos la clasificación de los distintos tipos de sólidos? Habíamos dicho que este tipo de compuestos, la característica que tenían era que tenían enlaces covalentes a lo largo de toda su estructura, ¿sí? Por eso lo llamábamos moléculas o polímeros inorgánicos. Y vamos a ver también que en realidad la definición dice predominantemente enlaces covalentes porque hay algunos que tienen, por ejemplo, los que son en capas tienen enlaces covalentes dentro de la capa, pero enlaces o puente de hidrógeno o fuerzas de Van der Waals entre las distintas capas, pero también se clasifican como compuestos covalentes. Y van a tener distintas estructuras, como les decía, hay bidimensionales, tridimensionales o lineales, dependiendo de la unidad a partir de la cual se forme ese compuesto, ¿sí? Entonces, dependiendo de la geometría de la estructura que forme ese compuesto, pueden llegar a tenerse polímeros tridimensionales como el diamante, que seguramente ahora lo vamos a repasar, pero ya lo vieron en otras materias, la sílice, que es el dióxido de silicio, bidimensionales, que son en capas, como el grafito, como las arcillas, y lineales, como los piroxenos. Vamos a ver entonces ejemplos de algunos elementos o compuestos que forman este tipo de compuestos covalentes y después vamos a ver toda la familia de los silicatos, que son los compuestos que se forman a partir de silicio y oxígeno. Bueno, con respecto al elemento carbono, ya seguramente vieron que tiene distintos alótropos. Uno de los alótropos es el diamante, que forma una estructura tridimensional, en donde cada carbono tiene hibridación sp3 y se une a otro átomo de carbono formando una estructura en todo el espacio. Acá tienen una representación y acá tienen otra, viéndola como un empaquetamiento cúbico, similar a lo que habíamos visto la clase pasada, relacionándolo con esa estructura. Estos compuestos, habíamos dicho, en general, todos los compuestos covalentes tienen uniones muy fuertes entre las unidades que lo forman, por lo tanto, son sustancias con altos puntos de fusión y
duras en general. El diamante es la sustancia natural más dura que existe, ¿sí? Porque son todos átomos de carbono y todos unidos por enlaces covalentes. Por eso, de acuerdo a estas propiedades, es que se usa en general como material abrasivo, ¿sí? Un material abrasivo es para raspar, ¿sí? Por ejemplo, para afilar herramientas, como taladros. También se utiliza como sierras de corte, ¿sí? Todas aplicaciones en donde se necesite un material muy duro. Otro alótropo del carbono es el grafito, que este es un material en capas y dentro de la capa todos los carbonos están unidos por enlaces covalentes, pero entre capa y capa existen fuerzas de Van der Waals. Entonces, el que haya fuerzas más débiles entre una capa y otra hace que ese material sea exfoliable. Quiere decir que sus capas se pueden deslizar fácilmente unas sobre otras, ¿sí? Y eso también hace que sea untuoso. Entonces, por ejemplo, este material se utiliza para formar minas de lápices, ¿sí? Se mezcla con arcilla. Y justamente por eso, porque como es suntuoso, queda pegado en la hoja de papel, entonces, de acuerdo a esa propiedad, tiene esos usos. Y también se usa como ánodos en procesos electrolíticos, que esto también lo tienen que haber visto en química general, que se colocaban ánodos de grafito, de carbono, y esto es porque dentro de las capas los carbonos están ubicados en hexágonos, pero no son todos enlaces simples, sino que entre carbono y carbono hay dobles enlaces alternados. Y esos dobles enlaces alternados hacen que se formen estructuras de resonancia y que esos electrones tengan la capacidad de moverse. Entonces, por eso es conductor. Y por ser conductor es que se puede utilizar como ánodo en procesos electrolíticos. En este caso, el carbono tiene hibridación sp2, hay 3 orbitales híbridos que son los rosas y el último orbital p queda libre y forma dobles enlaces, como habíamos visto cuando vimos los modelos de hibridación, ¿sí? Entonces, en las capas hay dobles enlaces alternados. Y fíjense que si miramos la distancia entre carbono y carbono en la capa es de 1,42 Armstrongs. Y si lo comparamos en el diamante es de 1,54, ¿sí? Entonces quiere decir que este enlace es más largo que en el diamante, el enlace carbono-carbono es más largo que en el grafito, justamente porque acá es un enlace simple, en cambio acá es un enlace entre simple y doble, porque esos dobles enlaces resuenan en la capa. Y también fíjense que la distancia entre capa y capa es mucho más grande, es de 3,35 Armstrongs, o sea que las capas están más separadas. Otro alótropo del carbono es el fullereno, que estas son estructuras cíclicas. La más común es la que tiene 60 átomos de carbono, fíjense que es como una esfera bastante perfecta, formada por hexágonos y pentágonos, que tiene la forma de una pelota de fútbol, ¿sí? Con estas anillos que van formando esa estructura. Y el fullereno se puede formar a partir del grafito. El grafito dijimos que son láminas. Si a ese grafito se lo trata con láser a muy alta temperatura, hace que esas capas se corten y se cierren, formando estas estructuras cíclicas. El fullereno, el que tiene 60 átomos de carbono, que es el más común, cristaliza en una estructura cúbica centrada en las caras, como la que está acá. Y tiene propiedades interesantes, que es aislante, absorbe la luz visible y además puede conducir, se puede comportar como semiconductor o superconductor si se le agregan átomos de metales alcalinos. Entonces estos se ubican en los huecos que quedan en esta estructura y puede ser conductor. Otra forma que puede adoptar el carbono es en forma de lo que se llaman nanotubos de carbono. Estos nanotubos son tubos, como dice la palabra, y nano porque tienen, el diámetro tiene dimensiones de nanómetros.
Y estos nanotubos pueden ser de una sola capa, de 2 capas o multicapas, muchos tubos concéntricos unos con otros, como ven acá en el diagrama de abajo, y pueden ser abiertos o pueden ser cerrados, y se cierra con medio fullereno, como el que habíamos visto antes. Estas estructuras son muy interesantes y se están utilizando mucho actualmente, bueno, y ya desde hace unos años, para formar lo que se llaman nanocompuestos. ¿Sí? Se adicionan, por ejemplo, estos nanotubos a matrices poliméricas, a matrices de plásticos, y hace que se mejoren mucho distintas propiedades, por ejemplo, propiedades mecánicas, propiedades de permeación, propiedades al desgaste. Y fíjense, en esta foto que está acá abajo, está tomada con un microscopio electrónico, esta distancia son 500 nanómetros, muy chiquito, y cada uno de estos hilos que se ven acá es un nanotubo. Entonces, es un material muy bueno porque tiene propiedades únicas, son fibras muy fuertes. Fíjense que es hasta 100 veces más fuerte que el acero. También es muy buen conductor, mucho más que los tradicionales cables que se usan. Y también, como les decía, se usa como nanorefuerzos de polímeros. El problema es que para que cumplan esas propiedades y refuercen y mejoren las propiedades de los polímeros, es necesario que esos nanotubos estén dispersos, no así todos aglomerados como se ve en esta foto. Entonces, muchas veces se modifica la superficie para ayudar a que se separen esas unidades dentro de la matriz polimérica y se formen esos nanomateriales. Bueno, eso con respecto a los distintos alótropos que puede adoptar el carbono. Entonces vimos que son todos materiales que se clasifican como covalentes. Otros tipos de elementos que forman compuestos covalentes son, por ejemplo, los nitruros de boro y aluminio. Fíjense que el nitruro de boro, que está formado por boro y nitrógeno, forma una estructura en capas muy similar a la del grafito, en donde esos hexágonos están formados por 3 nitrógenos y 3 boros en forma alternada. También tiene dobles enlaces alternados y cuando se apilan una capa sobre otra se ponen siempre un átomo diferente. Entonces, si en una capa está el nitrógeno, en la capa siguiente, justo en esa posición va a estar el boro y así van a quedar en forma alternada a lo largo de las capas. Y también tiene propiedades similares al grafito en cuanto a que es exfoliable, a que es semiconductor, justamente por esa estructura en capas. Si a ese nitruro de boro con estructura de grafito se lo trata a altas temperaturas y presión, se llega a obtener una estructura de diamante, ¿sí? Que se llama en este caso borazón. Y tiene propiedades similares a la del diamante, muy duro y resistente a altas temperaturas. Acá tienen representada como si fuera una celda unidad esta estructura. Fíjense que la podemos pensar como una estructura cúbica centrada en las caras, en donde están ocupadas la mitad de los huecos tetraédricos, ¿sí? Pero en este caso todos son enlaces covalentes. En el caso del nitruro de aluminio, no puede adoptar estructura de diamante, solamente adopta estructura de grafito. Y eso es porque como el aluminio es más grande, está más alejado, ese enlace nitrógeno y aluminio es más largo y no puede formar esos dobles enlaces alternados que se necesitan para la estructura tipo grafito. Entonces, solamente adopta estructura de diamante con todos enlaces simples entre nitrógeno y aluminio. Fíjense que acá estamos comparando nitruros de boro y aluminio, que son dos elementos del grupo 13. ¿Sí? Algo similar se da entre el carbono y el silicio, que son dos elementos del grupo 14, el primero y el segundo del grupo 14. En el caso del carbono dijimos que puede adoptar estructura de diamante y estructura de grafito, pero en el caso del silicio solo puede adoptar estructura de diamante, justamente también porque como es más grande, está más alejado y no puede solapar y formar esos dobles enlaces.
Lo mismo sucede cuando analizamos los óxidos que pueden formar cada uno de estos elementos. El carbono, como ustedes saben, forma óxidos moleculares, dióxido de carbono, monóxido de carbono, en donde en este caso el carbono forma dos dobles enlaces con el oxígeno en la estructura de dióxido de carbono. En cambio, el silicio forma todos enlaces simples con el oxígeno, no puede formar dobles enlaces. Por lo tanto, la unidad estructural siempre va a ser un silicio unido en forma tetraédrica a 4 oxígenos. Y el compuesto que forma es la sílice, el dióxido de silicio, que es una estructura tridimensional en el espacio, por lo tanto, silicio, oxígeno 2 es la mínima relación entre silicios y oxígenos que hay en toda esa estructura tridimensional. Y vamos a ver que el silicio con el oxígeno forma esta estructura tridimensional si cada uno de estos 4 oxígenos están unidos a su vez a otro silicio, pero puede formar toda la familia que llamamos de los silicatos cuando, por ejemplo, 3 de los oxígenos están unidos a otro silicio y uno está libre, o 2 están unidos y 2 libres, o uno solo está unido y los otros 3 están libres. Entonces, fíjense, en esta tabla tenemos todos los posibles compuestos que se pueden formar a partir de esa unidad estructural tetraédrica. Tenemos silicio unido a 4 oxígenos. Entonces, si los 4 oxígenos están unidos a otro silicio, se forma un polímero tridimensional, ¿sí? Una estructura en 3 dimensiones. Y la relación silicio-oxígeno es 1:2, o sea, hay 2 oxígenos por cada un silicio. Y ponemos esta X acá como indicando que hay X de esas unidades, que es la mínima relación entre silicio y oxígeno que hay en toda la estructura. Lo mismo cuando hablábamos de compuestos iónicos y ponemos cloruro de sodio como sodio-cloro, esa es la mínima relación que hay en toda esa estructura tridimensional, en toda la red cristalina. Sí quiere decir que hay un sodio por cada un cloro, pero hay infinitos de esos sodios y cloros. Acá lo mismo. Hay 2 oxígenos por cada un silicio, pero hay infinitas de estas unidades repetidas en todo el espacio. Y vamos a ver que este polímero tridimensional puede adoptar una forma cristalina o una forma amorfa. Y la forma amorfa es lo que conocemos como vidrio. Ya lo vamos a ver más adelante. Dijimos entonces que esos 4 oxígenos que rodean al silicio puede ser que ninguno esté unido, entonces tenemos una unidad silicio-oxígeno 4 y fíjense que ponemos 4 menos porque cada oxígeno le queda un electrón que podría compartir y es lo que se llama la unidad de ortosilicato y lo llamamos monómero porque es una sola unidad de silicio-oxígeno 4. Siempre las cargas negativas se tienen que compensar con cationes, ¿sí? Con especies positivas. En el caso que estas cargas negativas estén compensadas con sodios y se forme el ortosilicato de sodio, como está acá, este es el que se conoce como vidrio soluble, ¿sí? Porque es una sustancia que es líquida y que en general se usa como para reparar daños que hayan quedado en vidrios, ¿sí? Pero el único que es soluble es el ortosilicato de sodio. Después, cuando los cationes que compensan son otros, por ejemplo, el olivino es un ortosilicato, pero de magnesio y hierro. Y fíjense que es un compuesto sólido, es una piedra preciosa, en este caso de color verde. Entonces, acá tenemos representado el tetraedro de silicio con los oxígenos y en general se suele representar como este tetraedro que está acá, indicando que cada una de las puntas es un oxígeno y en el medio estaría el silicio.
Cuando uno de esos 4 oxígenos está compartido con otro silicio, formamos el dímero. Dímero quiere decir que está formado por 2 unidades. Entonces lo representaríamos de esta forma. Fíjense que siempre estos triangulitos se van a ir ubicando de manera en que queden lo más alejados posible y lo más homogéneo en el espacio, ¿sí? Que quede más alejado este oxígeno, por ejemplo, de este oxígeno. Este se llama piroxilicato y de esta estructura solamente se conoce un compuesto que se llama torbeitita, donde el catión es el escandio. Ahora, cuando 2 de esos oxígenos están unidos a otro silicio y quedan 2 oxígenos libres, lo que vamos a formar es un polímero lineal. Y vamos a tener una relación silicio-oxígeno de 1 a 3. Fíjense, acá tenemos representado lo que sería un polímero lineal. Dijimos que estos triangulitos siempre se iban a poner en forma alternada para compensar y que quede lo más homogéneo en el espacio. Y estos oxígenos que quedan libres quedan con carga negativa, como dijimos, que los que quedan libres quedan con un electrón libre que podrían unirse. Entonces, estas cargas negativas van a estar compensadas por los cationes, dependiendo de los cationes que tenga cada uno de estos piroxenos, porque estas estructuras se llaman piroxenos, y se van a ubicar en estos huecos que dejan las cadenas compensando las cargas negativas. Y fíjense que dijimos relación por cada un silicio, 3 oxígenos. Y esto no es necesario que se lo aprendan de memoria, sino que lo podemos contar analizando la estructura. ¿Sí? Cada silicio estaría en el centro de este tetraedro. Entonces, a esta unidad o por cada silicio le correspondería un oxígeno, que es el que quedó libre acá, otro oxígeno, ahí tendríamos 2, pero después de estos 2 le correspondería solo la mitad a esta estructura del centro. Entonces, si contamos, tendríamos 1, 2 y 2 medios hacen 1 más, por lo tanto sería 3. Por cada silicio, 3 oxígenos. Y esta sería la unidad repetitiva que se va repitiendo en el espacio, que sería silicio 2, oxígeno 6, menos 4, porque ahora tendríamos 4 oxígenos libres. Entonces, en general, también, como habíamos visto para el caso del silicio oxígeno 2, agregamos una X indicando que esa es la mínima relación que se va a repetir en toda la cadena. Y agregamos X acá porque vamos a tener X de estas unidades y también un X a la carga, porque por cada una de estas unidades vamos a tener 2 cargas negativas. Por lo tanto, va X y a la menos 2X. Fíjense que hay otro tipo de estructuras que se puede formar también en donde esta unidad está unida a 2 silicios formando un ciclo. ¿Sí? Esta es una estructura cíclica que se puede formar y si miran, cada uno de estos tetraedros está unido por 2 oxígenos a otro tetraedro. ¿Sí? Esta sería la fórmula que tiene este compuesto, o sea, la cantidad de oxígenos y de silicios. Y un ejemplo es el berilo verde, en donde esas cargas negativas están compensadas por berilio y aluminio, y se ve de color verde porque tiene impurezas de cromo más 3. Siempre los distintos minerales que se ven en la naturaleza, el color está dado en general por las impurezas, por las cationes que tenga, que generan como impurezas y hace que tengan una coloración determinada. Ya vamos a ver en la parte de elementos de transición, los colores de cada uno de los cationes, típicos de cada uno de los cationes, y vamos a ver por qué en general los cationes de transición son coloreados. Bueno, y nos queda ver la formación de polímeros en capas, que eso se da cuando la relación entre silicio y oxígeno es
1 a 2,5 o en general se pone 2 a 5 para no poner números fraccionarios. Y acá es cuando 3 de esos oxígenos están unidos a otro silicio y un oxígeno queda libre. Que sería estos los que llamamos filosilicatos. ¿Sí? Entonces, ahora la representación sería una capa en donde cada una de estas unidades está unida por 3 oxígenos a otra unidad y queda uno libre, que acá estaría representada como estos que quedan por encima. Y también ahora estas cargas negativas están compensadas por cationes que dependiendo del tipo de compuesto va a ser el tipo de catión que tenga y se van a ubicar en los huecos de la estructura. Entonces ahora vamos a tener capas en donde acá estaríamos viendo representada sobre la filmina una capa y así se van acomodando las distintas capas. Si contamos ahora la relación silicio-oxígeno, si tomamos una de estas unidades por cada un silicio, vamos a ver que tiene un oxígeno libre y después tenemos 3 oxígenos compartidos a la mitad. Por lo tanto, por cada un silicio va a haber 1, 2 medios hacen otro, sería 2 y medio más, 2 y medio. Por cada un silicio, 2 oxígenos y medio. Y por cada un silicio, una carga negativa. Entonces podemos escribir la mínima unidad como silicio 2, oxígeno 5, X, porque hay infinitas de esas, a la menos 2X. Ahora vamos a ver los distintos tipos de ejemplos de polímeros en capas. Vamos a volver un poquito. Sí. ¿Qué significa 2 a la menos X? Que esa es la carga que queda, que en realidad por cada oxígeno que quede libre y no esté unido con otro, queda una carga negativa. Entonces, acá, como hay 2 silicios, quedan 2 cargas negativas. ¿El silicio es carga negativa? No. Por cada oxígeno que quede libre, queda una carga negativa. En este caso, por cada una unidad estructural, queda un oxígeno libre. Por eso, por cada una unidad silicio, oxígeno, 2,5, queda una carga negativa. Acá, y como son infinitas, infinitas unidades, va a X. Exactamente. Ah, ok. Gracias. No es nada. Bueno, dentro de estos que habíamos visto lineales o en cadenas, dijimos que cuando un silicio está unido a 2 oxígenos se pueden formar en cadena o cíclicos, pero también se pueden formar otras estructuras derivadas de estos de cadenas que se llaman de cadenas dobles, en donde hay 2 cadenas, fíjense que podemos ver como la primera, que sería una cadena, y abajo otra cadena unidas. Entonces por eso se llama cadena doble. En este caso tenemos un mix entre cadena y capa, porque tenemos algunas unidades que están unidas por 2 oxígenos, por ejemplo estas de las puntas, están unidas a 2 oxígenos, a otro silicio, y en el caso de estas centrales están unidas por 3 oxígenos a otra unidad. Entonces sería como un intermedio entre en capas y lineal. Ejemplos de estos compuestos de cadenas dobles son un tipo de amianto o asbestos, que seguramente estos materiales los tienen que haber escuchado nombrar, que son materiales que tienen mucha resistencia térmica. Dentro de estas familias de los amiantos o de los asbestos, los anfíboles son los que tienen cadenas dobles, como estas que habíamos visto acá. Y la acrocidolita azul es un tipo de anfíbole, de los anfíboles, que ven que cómo tiene esta estructura, que es como un material que forma fibras y es muy fácil de tejer y de trabajar,
y la característica, como yo les decía, que tiene es que resiste a muy altas temperaturas y también tiene muy buena resistencia química. Y se llama asbesto azul por esta coloración azul que tiene. El problema es que cualquiera de los asbestos, tanto este azul como el asbesto blanco, que es el crisotilo, son muy perjudiciales para la salud. Entonces está prohibido su uso, por más que hace algunos años era muy usado, sobre todo este amianto blanco o asbesto blanco. No sé si escucharon que hace un tiempo los trabajadores del subte, ahora un mes más o menos, los trabajadores del subte de Buenos Aires hicieron paro porque algunos trabajadores estaban intoxicados con asbesto, entonces estaban pidiendo que no se utilice más, en realidad está prohibido, y justamente es por el uso de este material del asbesto blanco. Entonces, estos amiantos o asbestos forman estructuras con cadenas dobles y otros, como el blanco, forma estructuras en capas, como las que vimos recién, en donde todos los oxígenos, las unidades silicio-oxígenos están compartidas por 3 oxígenos. Este es el asbesto blanco, que también tiene una estructura fibrosa, es fácil de trabajar, se usaba también para juntas de frenos, donde se necesite también resistencia a la abrasión, pero ahora está prohibido justamente porque es muy tóxico. Bueno, entonces, volvemos a los polímeros que son en capas. Dijimos que forman esta estructura y en la naturaleza, nosotros acá dijimos estructuras silicio-oxígeno. En general, en la naturaleza se encuentran no como silicatos puros, sino formando lo que se llaman aluminosilicatos, porque estas estructuras contienen no solo silicio-oxígeno, sino también unidades aluminio-oxígeno. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. No me queda muy claro la diferencia entre la estructura esa que recién pasaste y la que vimos antes de polímeros de cadena doble. Tipo, yo las veo iguales. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Cuando vos mirás una cadena doble sería estas, o sea, este y esta, o sea, que sería como las 2 primeras filas y las 2 segundas filas, ¿sí? Esta en realidad es como un pedacito de la representación de toda una capa infinita. Entonces, estas unidades que están acá abajo seguirían unidas a otros de estos tetraedros y sería toda una capa infinita en el espacio. En este caso, cuando vimos de cadena doble, la estructura sigue en el sentido horizontal, así como de cadena, pero no sigue hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Como que la estructura termina acá, arriba y abajo no se unen más y sí se unen en el sentido de seguir alargando la cadena. Por eso se llaman de cadenas dobles, claro. Pero no toda una capa hacia arriba y hacia abajo también. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Bien. Bueno, entonces dijimos que esas estructuras en capas van a formar lo que vamos a llamar 2 familias de compuestos, ¿sí? Que se van a formar por superposición de capas como las que vimos, que están formadas por unidades silicio-oxígeno 4, o sea, capas como estas, pero a estas capas se le superponen otras capas que contienen la unidad aluminio o H6, ¿sí? Que es la que vamos a llamar capa O, ¿sí? Que es una capa octaédrica, porque el aluminio está rodeado octaédricamente por los oxígenos. Y a esta la vamos a llamar capa T, porque los silicios forman tetraedros, ¿sí? Entonces, los compuestos en capas que vamos a ver ahora, que son los aluminosilicatos, porque tienen aluminio y tienen silicio, van a estar formados por capas, que a su vez esas capas van a estar formadas por superposición de capas O y de capas T. Fíjense.
Tenemos por un lado las familias de los caolines y por otro lado la familia de las esmectitas. Entonces, la familia de los caolines son compuestos en capas en donde cada capa de ese compuesto está formada por superposición de una capa T y de una capa O. ¿Sí? Entonces, esta sería una capa del compuesto que está formada por superposición de dos capas. Esta sería la capa T, porque las unidades centrales son silicios, y esta sería la capa O, porque las unidades centrales son aluminios. ¿Sí? Entonces, superposiciones de esas capas van formando este compuesto. En cambio, en la familia de las esmectitas, cada capa que forma el compuesto está formada por superposición de 3 capas, 2 capas T y una capa O en el medio. ¿Sí? O sea, esta sería una capa del compuesto formada por superposición de 3 capas, 2 T y una O. Volvemos a esta. ¿Se entendió hasta ahí? Bien. El compuesto típico de la familia de los caolines es la caolinita, ¿sí? Y fíjense que siempre estos compuestos que son en capas van a tener OHs libres, ¿sí? En este caso, esta es la fórmula de la caolinita. Los distintos tipos de compuestos que pueden entrar dentro de la familia de las caolinitas pueden tener, por ejemplo, sustituidos algunos silicios de esta capa por más cantidad de aluminios o algunos aluminios sustituidos por magnesio, ¿sí? El tipo y la cantidad de cationes que tengan en su estructura depende del lugar en la naturaleza donde se encuentren, ¿sí? Entonces, en distintas regiones del planeta hay compuestos que entran dentro de la familia de los caolines y varían los cationes que compensan esas cargas dependiendo de la región en donde se encuentran. Pero la fórmula general corresponde a la familia de las caolinitas. Y un ejemplo de este tipo de compuesto que ustedes lo conocen es la porcelana, ¿sí? Con la que se hacen las tazas, los platos, platos de porcelana o tazas de porcelana han escuchado nombrar. Bueno, ese material es la caolinita. Y la particularidad que tiene es que entre esas capas, el material es como un polvo, ¿sí? Se encuentra así como una roca que se puede hacer y obtener en forma de polvo. Cuando se agrega agua, se forma como una masa que se puede trabajar porque el agua se ubica entre las galerías, o sea, entre capa y capa, formando puente de hidrógeno con estos OHs que quedan libres, y al entrar esa agua se forma esa masa, se puede moldear, luego se cocina o se calienta y quedan formados los distintos objetos, ¿sí? Las tazas, los platos. Y la particularidad de estos materiales es que es muy blanco, ¿sí? Vieron que todos los objetos de porcelana son muy blancos. Entonces también, además de hacer estos objetos, se le utiliza como aditivos de otros productos. Por ejemplo, se utiliza como aditivo del papel para hacerlo más blanco, aditivos en lo que es cosmética, también como, por ejemplo, cremas para la cara, como abrasivos, ¿sí? Para mejorar la piel, en la industria farmacéutica, ¿sí? Bien. Dentro de las familias de las esmectitas, dijimos que ahora cada capa estaba formada por 3 capas, a su vez de esas capas de tetraedros y de octaedros. El material típico o representativo de esta familia es la pirofilita. Esta es la fórmula que le corresponde y fíjense que también tiene OHs libres, ¿sí? Que es lo que caracteriza los compuestos en capas. Y también dentro de estas familias se forman distintos compuestos o otros tipos de compuestos dependiendo de
Si, por ejemplo, todos los aluminios están sustituidos por magnesio, se obtiene lo que se conoce como talco, que ustedes el talco también lo conocen, ¿sí? Que es también, se encuentra en forma de polvo, que es suave cuando uno lo toca, que es exfoliable, que es característico de todos los compuestos que son en capas. Y si parte de esos aluminios se reemplazan por magnesios, lo que se obtiene es la montmorillonita, que es lo que se conoce como un tipo de arcillas. La arcilla también la conocen, que es ese material que se puede moldear, lo mismo que veíamos con la porcelana, y que también se puede obtener objetos. De arcilla se tienen vasijas, macetas, ¿sí? Y también tiene la característica de que entra el agua dentro de estas galerías y eso hace que se forme esa masa y luego al secarla quede con la estructura que uno le dé. La pirofilita y el talco tienen capas neutras, son capas neutras, pero la montmorillonita tiene capas negativas, porque al reemplazar algunos de los aluminios por magnesio, ¿sí? Las cargas son diferentes, el aluminio es más 3 y el magnesio es más 2, entonces queda con carga negativa la capa y se tiene que compensar con cationes, que en general son cationes de elementos del grupo 1, ¿sí? Cationes alcalinos como sodio, litio, y estos cationes se ubican en las galerías, ¿sí? En estas zonas que quedan de galerías entre capa y capa. Estos cationes se pueden intercambiar, es fácil hacer un tratamiento e intercambiarlos por otros tipos de cationes. Y eso le da distintas propiedades y distintas características a ese material. La montmorillonita también es lo que se llama un nano refuerzo, ¿sí? Fíjense que esas capas que decimos, si miramos el espesor de esa capa es del orden de los nanómetros también. Entonces también este material, fíjense, acá tenemos una foto de un microscopio electrónico de distintas, o sea, varias capas de esas montmorillonitas. Y fíjense que si la vemos de arriba, la capa tiene una dimensión bastante grande, pero si, fíjense que esta es 1 micrómetro. ¿Sí? Entonces tiene, por ejemplo, 2 micrómetros de ancho, que sería como la capa vista de arriba, pero si la miramos de costado, o sea, el ancho de la capa o el espesor de la capa, es del orden de los nanómetros. Acá tendríamos capas como vistas de costado. Entonces, estos materiales, también como vimos para el caso de los nanotubos, se utilizan como refuerzos y se introducen en plásticos o en matrices poliméricas y le da propiedades similares a lo que vimos para los nanotubos, ¿sí? Y dijimos que era fácil cambiar esos cationes de las galerías y si ponemos cationes más grandes hace que esas galerías se expandan más y también le da distintas propiedades. Y la mica es otro material que también entra dentro de la familia de las esmectitas. Y fíjense que ahora los cationes que se encuentran en las galerías son potasios, que son más grandes, y además las capas tienen una carga negativa más grande que la montmorillonita. Entonces fíjense que estos que parecen como láminas de vidrio son las láminas de mica. No sé si alguna vez las vieron en las sierras de Córdoba, en las piedras. Es muy fácil ver estas laminitas que parecen de vidrio, bueno, y son de mica. Son muy frágiles. Y fíjense que solo cambiando la carga de la capa y el tipo de catión que está en el centro de las galerías, pasamos de tener un material como la arcilla, que se encuentra en forma de polvo, a tener este material que se encuentra en forma de láminas y es sumamente rígido, que parece como un vidrio, ¿sí? Entonces, fíjense cómo teniendo el mismo tipo de estructura, cambian tanto las propiedades de una a otra por la carga y por el tipo de catión que tenga. ¿Sí? Entonces, estos son
distintos ejemplos de compuestos en capas que se pueden encontrar en la naturaleza. Por ejemplo, se llama Mont-Morillonita porque la primera vez donde se descubrió es en Mont-Morillon, en Francia, y por eso toma este nombre. Y dentro de la familia de las arcillas se encuentran todos los compuestos que tengan fórmulas de este tipo, y lo que va cambiando es el tipo de catión que compensa las cargas de esas capas negativas. ¿Dónde estamos? Estamos bien. Bueno, y acá tenemos un ejemplo de los distintos tipos de estructuras que pueden formar los silicatos. Sí, habíamos dicho el monómero, habíamos visto que se podían formar estructuras en cadenas o estructuras cíclicas cuando se comparten dos oxígenos en la estructura, cadenas dobles y láminas. ¿Ves? No sé quién me había preguntado, acá se ve más clara la diferencia entre una estructura y otra. Cadenas dobles quiere decir que esta estructura crece en el sentido, como está dibujado acá, hacia arriba y hacia abajo, pero no a lo ancho. Cuando tenemos capas, crece en todos los sentidos, hacia arriba y hacia abajo y hacia los costados. Es una capa. Acá tenemos cadenas, que en vez de ser una cadena simple, es una cadena doble. Y lo que yo les comentaba recién, cómo a partir de la misma estructura tetraédrica de silicio, oxígeno 4, podemos tener materiales con propiedades tan diferentes, ¿sí? Y, por supuesto, depende a las propiedades de ese material, son las aplicaciones para los que se usan. Y nos queda ver la estructura tridimensional, ¿sí? La de silicio, oxígeno 2, X, en donde ahora... Sí. A mí me quedó una duda que Sí. en las láminas sí entendí que, bueno, después se van a poder apilar otras nuevas capas, pero en la cadena doble decís que es únicamente vertical o también... No, yo digo que crece en forma vertical. Después, la forma en que se acomoda depende también del tipo de compuesto que sea, ¿sí? No se compliquen tanto porque hay millones de ejemplos de cada uno de esos, ¿sí? De cadena doble nos vamos a referir a este que habíamos visto, a la crocidolita azul, que consideramos que son cadenas como en realidad no es que infinitamente se superponen una sobre otra, sí es más complicada la estructura. Con eso no se complican, ¿sí? Vemos que hay de cadena doble, ¿sí? Como esta, y después en las que nos centramos más es en la parte de las que forman capas, ¿sí? Porque si nos ponemos a analizar todas las posibilidades, es infinita la cantidad de ejemplos que hay, ¿sí? De cadena doble solo vemos que existen y vemos el ejemplo ese del asbesto. Y nos centramos más en la parte de las de capas. ¿Sí? Bueno, gracias. No es nada. Toda esta parte de compuestos covalentes, como les escribí en el campus, no sé si lo vieron, no van a encontrar en los libros un capítulo que se llame compuestos covalentes. Entonces, lo que tienen que hacer es, en los distintos libros de inorgánica, buscar por el elemento. Por ejemplo, si quiero ver los distintos silicatos, son en base a silicio, por lo tanto busco el grupo 14 en el libro, voy a la parte de silicio y ahí voy a tener ejemplos y la explicación de la parte de los silicatos. Si quiero ver los distintos alótropos del carbono, también voy al grupo 14, busco la parte de carbono y veo los distintos alótropos, ¿sí? Y así de los distintos compuestos, por ejemplo, nitruro de boro, lo buscan en la parte de boro o en la parte de nitrógeno, dependiendo del libro, puede aparecer en un capítulo o en otro, ¿sí? Pero no hay un capítulo que tenga contenido todo el tema de compuestos covalentes. Bien, y vamos a ver entonces los polímeros tridimensionales, que es la sílice. La sílice dijimos entonces que puede adoptar una estructura cristalina
que a temperatura ambiente se encuentra formando el cuarzo, que también lo deben haber escuchado nombrar, que acá tenemos una foto de cómo cristaliza y es en realidad la forma termodinámicamente más estable. Si seguimos aumentando la temperatura, va adoptando distintas estructuras, por ejemplo la tridimita o la cristobalita, hasta que después funde a más de 1700 grados. El cuarzo forma parte de la arena, ¿sí? El cuarzo es como, la arena es como el cuarzo molido, ¿sí? Con el desgaste de las piedras se va formando la arena. También tiene otros componentes, no solamente el cuarzo. También forma parte del granito. El granito, como lo que en general llamamos mármol de la cocina, en realidad es granito, que está formado por cuarzo, mica, que es la que vimos antes, la mica que eran las láminas, y feldespato, que es otro tipo de roca. Y también a partir del cuarzo se pueden fabricar los vidrios. ¿Sí? El cuarzo tiene una estructura cristalina con un orden de largo alcance, como vimos, formado por superposición o unión de esas estructuras tetraédricas de silicio, oxígeno 2. Cuando la estructura no queda cristalina y queda con una disposición amorfa, o sea que no tiene una estructura de largo alcance, como habíamos visto al principio de la parte de compuestos cristalinos, se forma el vidrio. Entonces el vidrio también se forma a partir de silicio, oxígeno 2, pero cuando esa estructura queda desordenada, cuando queda en forma amorfa. ¿Cómo se logra formar el vidrio? Lo que se hace es fundir la sílice, fundir el cuarzo, y luego se lo vierte en moldes una vez que está fundido y se lo deja enfriar, y como son cadenas tan largas, no llega a acomodarse todos y volver a esa estructura ordenada, sino que se va enfriando y como que se va quedando en la forma en que quedó sin poder volver a formar esa estructura perfectamente ordenada. ¿Sí? Como que se enfría y queda rígido en la forma en que quedó, cuando ya las cadenas no pueden movilizarse más. Entonces, se funde el cuarzo, una vez que está fundido se lo vierte en moldes, se lo deja enfriar y queda con esa estructura desordenada. Entonces lo que tenemos es un líquido que tiene una viscosidad infinita, porque es sumamente viscoso por esas cadenas largas y que queda con una estructura desordenada, un material amorfo. ¿Qué propiedades tiene este material que llamamos vidrio? Sobre todo, lo importante es su transparencia y su alta resistencia a la corrosión, ¿sí? Que no se corroe como, por ejemplo, los metales. Tiene bajo coeficiente de dilatación térmica y dureza, bastante dureza, y una aceptable resistencia mecánica. Entonces, por eso hace que sea útil para muchísimas aplicaciones, ¿sí? Ahora vamos a repasar la gran variedad de aplicaciones que tiene. El problema es que cuando uno quiere hacer un material a partir de cuarzo puro, tiene que fundir hasta alrededor de 2000 grados. Y eso no es un proceso que sea muy económicamente rentable. Entonces, lo que se hace es agregarle otro tipo de compuestos aditivos a ese cuarzo para, entre otras cosas, disminuir el punto de fusión. Entonces, podemos fundir ese material a menor temperatura, tenemos menos costo de procesamiento y llegamos a obtener también un vidrio. Ya vamos a ver ahora los distintos aditivos que se pueden agregar para modificarle las propiedades a este material. Profe, una pregunta, ¿tiene algún punto de solidificación? En realidad, como que se dice que se define como un líquido con viscosidad infinita. No se define como sólido, ¿sí? Ya sé que no es un sólido, pero digo, sí. Hasta solidificarse, ¿tiene un punto? Se solidifica cuando queda rígido, cuando llega a esa estructura rígida.
cuando empieza a disminuir la temperatura y se llega a una temperatura tal que ya las cadenas no se pueden mover más y quedan rígidas. ¿Sí? Ok. A temperatura ambiente. Ambiente, ahí está. Ok, gracias. Bien, entonces, acá vemos las distintas aplicaciones, bueno, que ustedes ya las conocen. Sobre todo se usa, vamos a ver que hay distintos tipos de vidrios, como dijimos, con distintos aditivos para las distintas aplicaciones. Los vidrios más comunes, más baratos, se usan para los envases, las botellas, los frascos, para elementos de uso doméstico, jarras, vasos, tazas, como vemos acá. Después ya con otras características especiales, los que se usan todos elementos de laboratorio para medicinas, sobre todo materiales que puedan resistir al choque térmico, que se puedan calentar y enfriar rápidamente y que no se arruinen. También tiene el vidrio la capacidad de poder sellarse al vacío. Entonces eso es muy útil para distintos dispositivos electrónicos, de iluminación. También en química se utiliza, por ejemplo, el sellado al vacío para que se produzcan reacciones y que no interfiera la presión o el aire del ambiente. Se utiliza en óptica por su transparencia para armar dispositivos para microscopios, lentes. En todo lo que es transporte y construcción para lo que son las ventanillas. En la construcción también elementos de decoración, mobiliario, revestimientos. Y también se utiliza para, por ejemplo, la construcción de los veleros, de las motos de agua, de distintos elementos para los deportes, paletas. Y lo que se utiliza acá son las fibras de vidrio, ¿sí? Que ahora vamos a ver también que es un tipo de vidrio. Acá tenemos listados 4 de la gran cantidad de tipos de vidrios que hay. Seleccionamos los más importantes y los más representativos. Los vidrios más comunes y más económicos son los que se llaman sodocálcicos, que se utilizan para lo que vimos de uso más común y más económico. Los envases, las botellas, los elementos de uso doméstico. Y la característica que tienen estos vidrios es que, bueno, todos tienen mayor porcentaje de sílice, pero tienen óxidos de sodio y óxido de calcio en la proporción siguiente. Por eso se llaman sodocálcicos. Soda se llama porque tiene sodio y cálcico porque tiene óxido de calcio. ¿Qué es lo que hacen estos óxidos? Justamente estos óxidos hacen que disminuya el punto de fusión. Desde alrededor de 2000 lo logran bajar hasta 700, 750 grados. Es mucha cantidad. ¿Por qué logran bajar el punto de fusión? Estos se llaman óxidos modificadores de red. Lo que hacen es romper en algunos puntos esa red. Fíjense, acá tenemos representada la red de dióxido de silicios, tetraedros de silicios. Los chiquitos son los silicios, los grandes los oxígenos. Acá está vista como plano, pero faltaría toda la parte del cuarto oxígeno, ¿sí? Para formar la red tridimensional. Entonces, lo que hacen estos óxidos es romper en algunas partes esta estructura tridimensional y al romper esa estructura hace que disminuya el punto de fusión, que funda a menor temperatura porque es una estructura con menos enlaces. Y los cationes, sodio o calcio, se insertan en esas zonas donde quedan las cargas negativas por los oxígenos que quedaron libres, donde queda esa estructura rota. Después están los vidrios de borosilicato, que son los que se conocen como Pirex, por ejemplo, que son los que se utilizan en el laboratorio o para hacer en medicina también, cuando se necesita un vidrio que resista a lo que se llaman choques térmicos, o sea, que sea calentado a muy alta temperatura sin que se quiebre y también que pueda volver a enfriarse rápido sin que también se quiebre. ¿Por qué?
lo que se está agregando acá es una proporción de óxido de boro, por eso se llaman de borosilicato. Lo que hace el boro es introducirse en la estructura del dióxido de silicio. Entonces, el dióxido de silicio dijimos que tiene una estructura tetraédrica, cada silicio unido a 4 oxígenos. En cambio, el boro tiene una estructura trigonal plana, cada boro unido a 3 oxígenos. Entonces, si comparamos una estructura con la otra y vemos cuál de esas estructuras va a lograr expandirse más con la temperatura, vamos a ver que la estructura tetraédrica se va a poder expandir más cuando se caliente que la trigonal plana del boro, que va a estar más retenido, ¿sí? Entonces se va a estirar, digamos, se va a expandir menos con la temperatura. Entonces, si tenemos un vidrio que está hecho solamente de sílice y se calienta, el vidrio tiene poca conducción de la temperatura. Entonces, si imaginamos un vaso que lo estamos calentando, se van a empezar a calentar primero las capas externas de ese vidrio y se van a empezar a expandir. Y como tiene poca conducción térmica, ese calor va a tardar en llegar a las capas más internas y va a llegar un momento en que se puede quebrar ese material, ¿sí? O si se lo saca del fuego y se lo enfría rápido, al volver a contraerse puede quebrarse ese vaso. En cambio, si a esa estructura de dióxido de silicio se le agregan y en parte se suplanta por esas estructuras trigonal planas de boro, va a hacer que cuando se caliente esas capas externas se dilaten menos, se extiendan menos. Entonces va a tener mucha menos probabilidad de quebrarse que cuando se expande más. Y luego cuando se enfría también se retrae, pero como se expandió menos, también hace que tenga menos probabilidad de quebrarse. Entonces por eso a los vidrios en donde se los tiene que usar a muy altas temperaturas, se le agrega este porcentaje de óxido de boro para disminuir la expansión térmica y evitar esos quiebres. Bien. Otro tipo de aditivos es el óxido de plomo. Sí, en este caso, lo que hace el óxido de plomo es también insertarse dentro de la red y lo que hace es disminuir el punto de fusión de esa estructura y hace que sea más blando que el vidrio común. Y al ser más blando, permite que ese vidrio se pueda tallar más fácilmente y también al tener plomo, al tener ese metal, hace que la superficie sea más brillante. Entonces, estos vidrios al plomo se usan, por ejemplo, para hacer cristalería fina, ¿sí? Copas talladas o elementos de decoración tallados que hacen que brille más a la vista y sean más lindos. Y también al tener este plomo, hace que se puedan usar, por ejemplo, para ventanas o para dispositivos que protejan de radiación de alta energía, porque el plomo en general protege de esa radiación. Entonces, por ejemplo, en habitaciones en donde haya instrumentos o equipos que liberen alta energía, se pueden hacer ventanas con vidrios al plomo porque protege y no permite que salgan fuera de esa habitación. Fíjense, acá tenemos cómo quedaría la estructura de la sílice con este óxido de plomo insertado en esa estructura. Fíjense que el óxido de plomo se llama óxido intermediario porque lo que hace es insertarse dentro de esa estructura de sílice. Lo mismo que el óxido de aluminio. Se inserta dentro de la estructura de la sílice, ¿sí? Entonces, todos los vidrios tienen una componente, un porcentaje de óxidos de sodio y óxidos de calcio que hace que disminuya ese punto de fusión y además tienen otros componentes como el óxido de boro o el óxido de plomo o el óxido de aluminio para compensar
el resto de las propiedades para distintos usos específicos. Y otro tipo de vidrio es el que llamamos vidrio E, que es un tipo de fibras de vidrio, que es el que dijimos que se usaban, por ejemplo, para construir los veleros. Lo que se hace es estas fibras de vidrio que pueden venir en forma longitudinal, también hay tejidos de fibras de vidrio, se utilizan para formar lo que se llaman materiales compuestos. Entonces se usan como refuerzos de plásticos. Por ejemplo, para formar el velero se hacen matrices en donde se tienen esas telas de vidrio, de fibra de vidrio, y se lo impregna con una resina y queda ese material compuesto. Esas fibras lo que hace es que ese material plástico o esa resina resista más mecánicamente por tener esas fibras. Y se forma lo que se llama un material compuesto. Con las fibras largas se pueden hacer, por ejemplo, perfiles, escaleras, ¿sí? Entonces se utilizan distintos tipos de fibras en distintas formas dependiendo de lo que se quiera hacer. Si se quieren hacer paneles, se utilizan los mat. Si se quieren hacer perfiles, se utilizan fibras largas. Bien, y como les comentaba antes, para el tipo de las distintas rocas, como vimos que tenían distintas coloraciones según los cationes que tenían como impurezas, también para darle el color a los vidrios, se utilizan distintos óxidos de distintos elementos de transición. Por ejemplo, óxidos de hierro, de níquel, de manganeso, y le dan la coloración correspondiente al catión. Sí, el hierro de color verde, el manganeso, que es característico de color violeta, cobalto de color azul, ¿sí? Entonces se da coloración como vista para embellecer o también se le puede dar una coloración si hay que guardar, por ejemplo, una sustancia que no pueda recibir la luz solar, entonces también se lo guarda, por ejemplo, en botellas que se llaman color caramelo, para conservar esa sustancia. Ya son las 10:10. Bueno, esta parte que son aplicaciones también de distintos vidrios, se las voy a dejar para que lo escuchen de los audios que están en el campus y lo comentamos si les queda alguna duda el viernes en la teoría. Así ahora tienen tiempo de consultar en el seminario. Van a ver cristales fotocromáticos, que son los cristales que se oscurecen, ¿sí? Los vidrios que cuando uno sale al exterior se oscurecen y cuando vuelve dentro de la habitación quedan de nuevo transparentes. Gel de sílice, que son los materiales, en realidad son estas bolitas de sílice que se utilizan como desecante, los aerogeles y las zeolitas. Esto escúchenlos de los audios y después lo comentamos el viernes si les queda alguna duda con respecto a este tema. Bueno, entonces todo esto es lo que entra en el primer parcial. Perfecto. ¿Sí? ¿De qué depende que el silicio con el oxígeno tome diferentes formas? ¿Como a qué temperatura se trabaja o qué? Y esos son los distintos materiales en general, esos compuestos se encuentran en la naturaleza. ¿Sí? En la naturaleza encontrás las arcillas, encontrás los distintos tipos de rocas, encontrás la mica, como yo les decía en Córdoba, hay mucha mica. Eso son materiales que se encuentran en la naturaleza y se van formando dependiendo, sí, de los materiales que haya y los distintos cationes que le dan también propiedades características depende del tipo de región en donde se encuentran. Ah, depende también un poco del ambiente. Claro. Ah, ok. Profe, ¿la teoría del viernes entra en el parcial o es otra unidad?
El viernes vamos a ver, si no les queda duda de esto, podemos empezar con metales, que ya sería del segundo parcial. Si les quedan dudas, seguimos viendo esto. Lo que entra es todo esto de compuestos covalentes, lo que vimos hoy y esas aplicaciones que quedan, que se las dejo para que los escuchen de los audios y las comentamos el viernes si tienen alguna duda. O sea, entra hasta la unidad 2.4, que son todas estas filminas que son compuestos covalentes inclusive. Gracias. No es nada. Acá preguntan a qué hora es el parcial. El parcial va a comenzar por el campus a las 9, en el horario de teoría de los miércoles. Ya les vamos a explicar bien el viernes cómo va a ser toda la forma para hacer el parcial. Igual van a tener que entrar a las 9 al campus, ahí van a encontrar para entrar, y van a tener que resolver los distintos ejercicios en una hoja, sacarle foto y cargar la foto de la resolución en el lugar de cada uno de los ejercicios. Profe, justo tenía una duda con esto de sólido covalente y sólido iónico. Sí. Por ejemplo, sé que los sólidos iónicos, cuando están con solventes polares, se pueden disolver muy fácilmente, como el cloruro de sodio en agua, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué hay otros compuestos que, por ejemplo, la plata y el cloro, que cuando están unidos y se los disuelve en agua, no son muy buenos disolviéndose? Pero sé que esto tiene que ver con las fuerzas intermoleculares, pero ¿por qué exactamente? Eso tiene que ver. La solubilidad del compuesto iónico vimos que estaba relacionada con dos energías principales. Para disolver el compuesto, lo primero que tenés que hacer es romper esa red y después cada uno de esos iones se tiene que hidratar. Entonces, las dos energías que están involucradas es la inversa de la energía reticular, en donde ahí tenés que aplicar energía para romper la red, o sea, ese sería un proceso endotérmico, y después el proceso de hidratación de esos iones es un proceso exotérmico, que libera energía. Entonces, ese proceso va a ser favorable cuando la energía que se libere al hidratar sea mayor que la energía que se consume al romper esa red cristalina, porque va a alcanzar esa energía que vos liberás para compensar el gasto que tenés en romper la red. Entonces, ¿Me repite esa última parte que dijo de tiene que ser la energía mayor que esta para que sea efectivo? La energía que se libera en todo proceso, la energía que se libera tiene que ser mayor a la energía que se consume para que ese proceso sea favorable. En este caso, la energía se libera al hidratar los iones y se consume al romper la red. Entonces, siempre que la energía de hidratación sea mayor que la energía que se consume para romper la red, que es la inversa de la energía reticular, ese proceso va a ser favorable. Por lo tanto, ese compuesto va a ser soluble. Bueno, la energía de hidratación tiene que ser mayor que la inversa de la energía reticular para que este proceso sea favorable y se pueda hidratar todo esto. Sí. Sí, ¿no? Sí. No, ok, esto tiene que ver con la energía involucrada para romper los enlaces de los iones y para que todo esto se pueda hidratar. Para que los iones se hidraten, sí. Bien, gracias. No es nada. Si tienen consultas del seminario, está Mariela. Hola, buen día. Y Vanessa. Buen día, Lili.